Estimados estudiantes, estamos en la sesión 6 de la unidad didáctica Administración de Base de Datos. En esta sesión vamos a crear tablas maestras en nuestro manejador de base de datos MySQL. Bien, entonces nuestro indicador de logro de esta semana va a ser crear tablas maestras de control o elemento de datos en una base de datos de MySQL en forma adecuada. Bien, entonces los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a crear y utilizar una base de datos. Vamos a conocer lo que es la sintaxis para crear una tabla. Asimismo, en las tablas, la cual está conformado por varias columnas o varios campos. En estos campos o columnas debemos de también conocer cuál es la sintaxis para definir correctamente una columna. Y también vamos a aprender a eliminar una tabla creada. Muy bien, como motivación viene la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario organizar los datos en tablas, en una base de datos? Hemos dicho que nuestro manejador de base de datos es MySQL, que es manejador de datos relacional. Entonces, todas las tablas tienen que estar relacionadas entre sí. Entonces, nosotros debemos de aprender a organizar nuestra información a través de tablas. Bien, ya hemos visto cómo creamos una base de datos. Las sesiones anteriores hemos visto que a través de la sentencia create database y el nombre de la base de datos, podemos crear una base de datos, ¿no? Ejemplo, miremos acá, dice crear database matrícula. Estoy creando la base de datos matrícula y una vez que yo lo creo, tengo que decirle al servidor, ¿sí? En este caso a mi administrador de base de datos, que lo voy a usarlo. Como le digo a través de la sentencia use o use y el nombre de la base de datos matrícula. Ahora, como recién lo hemos creado, y yo quiero visualizar las tablas que están creadas en esa base de datos, ¿ya? Puedo utilizar la sentencia show tables para visualizar las tablas que contiene dicha base de datos. Como recién lo hemos creado nuestra base de datos matrícula y la estamos usando, cuando yo digito show tables, me va a mostrar en PSEC 0.00. ¿Qué cosa quiere decir? Que no hay tablas aún en la base de datos. ¿Por qué? Porque recién lo hemos creado. Muy bien, ¿cuál es la sintaxis para crear una tabla? Miren, para crear una tabla utilizo la sentencia create table, el nombre de la tabla y las columnas o los campos. Nombre de la columna 1, tengo que decirle de qué tipo es, nombre de la columna 2, de qué tipo es y así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Miremos por acá. Dice, la tabla estudiante contiene los siguientes campos: el código, su nombre, su apellido y fecha de nacimiento. Entonces, ya hemos visto que el código debo de asignarle un tipo de datos, ¿cierto? Igual al nombre, igual al apellido, igual a la fecha. Entonces, eso ya lo hemos estudiado las semanas anteriores y vamos a ir directamente cómo sería la estructura de mi tabla. Empiezo con la sentencia create table y en este caso mi tabla se va a llamar estudiante, ¿cierto? Abro el paréntesis. Al abrir el paréntesis, con esto que le digo, que lo que viene a continuación son los campos o columnas. Codi estudiante, ¿qué tipo es? char5, nombre del estudiante, varchar30, apellido del estudiante, varchar30, fecha de nacimiento del estudiante de tipo date. Y cierro el paréntesis. Así como lo he abierto, tengo que cerrar. Disculpen. Y automáticamente se va a crear punto y coma, por supuesto, para decir que ya terminé mi sentencia y se crea automáticamente. Miren, debemos recordar que hay nomenclaturas para asignar los nombres a las columnas de nuestra tabla, ¿cierto? O a los campos. Siempre se pone los 4 caracteres del nombre del campo y el nombre de la tabla que estás creando. Esto con la finalidad de poder hacer las consultas posteriormente y no tener algún problema de que me estoy olvidando los nombres de las columnas.
Muy bien. Bien, ahí hemos creado. ¿Sí? Ahora, si yo quiero visualizarlo, pongo Show Tables y me va a mostrar qué cosa, tablas en matrícula, porque así se llama mi base de datos matrícula, y me dice que tiene la tabla estudiante. Ya hemos creado la primera tabla. Ahora, si yo quiero verificar cómo es la estructura, ya también hemos utilizado esta sentencia describe, ¿cierto? Describe el nombre de la tabla, me da qué cosa, la estructura, ¿no? Acá me dice que la tabla estudiante, su estructura es el código del estudiante, char 5, nombre del estudiante, varchar 30, apellido del estudiante, varchar 30, y la fecha de nacimiento del estudiante de tipo day. Pero miremos acá, no he configurado algunos parámetros y nosotros hemos dicho que vamos a crear tablas en forma correcta y adecuada, ¿cierto? Entonces, por decir, el código del estudiante, yo tengo que decirle que el usuario lo ingrese obligatoriamente. Entonces acá me está asignando null, yes, o sea, me asignan datos vacíos, miren, ¿no? Y no debe de asignarme vacío. Por si nombre, todos los estudiantes tienen un nombre, entonces tienen que ingresarlo obligatoriamente, el apellido también. Fecha de nacimiento posiblemente se olviden o no quieran darnos, entonces ahí sí puedo aceptar no. Pero si es una llave primaria, por si en este caso mi llave primaria sería el código de estudiante, y no tiene llave primaria, puedo asignarle un valor por defecto o algunas cosas más. Entonces, si bien es cierto que se creó una tabla, pero no está creado con la estructura adecuada, ¿no? Entonces acá podemos visualizar la estructura de la tabla no es la adecuada, ya que existen muchas más opciones a la hora de definir una columna. O sea, el código del estudiante, ¿qué quiero? Que no acepte valores nulos, que sea llave primaria, que tenga valor por defecto. O sea, cada columna tengo que poner las opciones adecuadas, ¿no? Entonces, ¿cómo se pone? Vamos a ver acá la sintaxis para definir una columna. ¿Cómo defino una columna? Pones el nombre de la columna, el tipo que ya lo hemos visto, y acá le dice si va a ser vacíos, no nulls, no va a ser vacíos o va a ser vacíos. Cuando este parámetro está con corchete, quiere decir que es opcional. ¿Ya? Es por eso que nos ha permitido crear la primera tabla, porque no hemos puesto nada de esto, porque es opcional. Pero cuando se hace una base de datos real, ya tienes que poner estos parámetros, ¿no? Cuando quieres que sea obligatorio, lo pones no null. Cuando tienes algún valor por defecto, pones la cláusula default y el valor por defecto. Cuando quieres que eso autoincremente por sí solo, sea, yo sé que eso se va a incrementar 1, 2, 3, 4, ¿no? Pongo autoincrement. Si yo sé que ese campo o esa columna es la llave primaria, tengo que decirle que sea primary key. Si yo quiero que muestre algún comentario para documentar mi base de datos, pongo comment y entre apóstrofe el comentario que yo quiero, ¿no? Y es necesario también definir la referencia, ¿ya? Bien, acá más o menos se hace una descripción de cada uno de los parámetros, valores nulos, no null, valores por defecto, ¿sí? Cuando no se quiere especificar un valor por defecto, le decimos el parámetro null. Cuando mi columna es autoincrementada, ¿sí? Estos son para claves primarias artificiales, ¿ya? Así mayormente, cuando es una primary key y quiero que sea autoincrementada, ¿ya? Entonces yo lo puedo declarar con este parámetro, ¿ya? A esto se le llama clave primarias artificiales. Acá está mi primary key, que es la que mayormente utilizamos, es para asignar clave primaria a un campo específico. Recuérdense que las claves primarias son únicas y no se duplican. No se duplican, ¿cierto? Por si el DNI de una persona es único, le pertenece a una sola persona, ¿ya? Para poner comentarios y definir referencias. Cuando defino referencias se refiere a qué tipo de dato es, ¿no? Específicamente en las tablas hemos visto que el modelo lógico definimos que sea de tipo y no de B. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a eliminar la tabla que hemos creado. ¿Cómo elimino? Así como hemos eliminado base de datos con el comando drug, ahora es drug table estudiante, ¿cierto? Tan solamente cambiamos, en vez de poner drug database para eliminar base de datos, ahora ponemos drug table para eliminar tablas, ¿ya?
Muy bien. Y ahora sí, miren acá, esta creación está correctamente, ¿no? ¿Qué vemos que está aumentando? En el código del estudiante no acepta valores nulos, tampoco en el nombre y tampoco en el apellido. ¿Y qué les decimos? Que la fecha de nacimiento sí puede aceptar nulo, ¿cierto? Cuando no pongo null o lo pongo así por defecto me acepta que si el usuario quiere lo llena el dato de la fecha de nacimiento o si no, no lo llena. Y miren acá, algo más importante. De estos campos existe una llave primaria. ¿Cuál es la llave primaria acá? Código del estudiante. ¿Ven? Y le digo que sea de tipo InnoDB. Eso es lo correcto, ¿ya? Eso es lo correcto. Cuando doy un clic, cuando yo escribo describe estudiante para que me dé la estructura, aquí ya me entrega, miren, lo que yo he puesto. ¿Vieron? Y fecha de nacimiento me dice yes, que es opcional. Si quiere lo llena, si no, no. Pero es obligatorio que llene, ¿qué cosa? El código, nombre y el apellido. Y además, el código es primer que. Muy bien, así por decir, en este ejemplo, de que he creado la tabla carrera, miren, aparte que es no null, he puesto un comentario. ¿Qué le digo? Que esa es la clave primaria. ¿Ven? Utilizo la palabra comment. Y por acá, miren, número de vacantes, le digo que es de tipo entero, que puede soportar números vacíos, null, y que le digo que por defecto sean 30 estudiantes. O sea, todas las carreras por defecto, 30 estudiantes. ¿Qué cosa quiere decir? Que si yo no ingreso nada, por defecto le va a asignar 30, ¿no? Y primer y que. Ya estamos viendo las diferentes formas como creamos, ¿no? Acá he hecho un describe carrera para ver la estructura, y miren, me sale acá el default, 30, cierto número vacante, ¿no? Muy bien, acá he creado otro, miren, la tabla procedencia. Ahora miremos acá, mi código de procedencia es mi llave primaria, ¿no? Pero ¿de qué tipo es? Autoincrementada. ¿Qué cosa quiere decir? Que esto se va a ir incrementando de uno en uno, ¿no? ¿Ya? Y también le asigno primer key el código de procedencia. Tipo de mis tablas InnoDB. Acuérdense que todas las tablas son de tipo InnoDB. Ya, ahí hago un describe para ver la estructura. Y esto es con respecto a lo que es creación de tablas. ¿Cuál es la práctica de ustedes? Es crear la base de datos matrícula que está en la sesión, que está en esta sesión. ¿Ya? Muy bien, gracias.